Hola, nos alegra saludarte. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de tu canal de podcast Construye tu futuro. Somos Anabel Terán, Alicia Belenguer. Gracias por quedarte. Comenzamos. Hola Anabel, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Te daba la bienvenida al episodio número 9 que empezamos hoy y bueno, muy contenta de compartir contigo una nueva propuesta para conversar sobre ella y adelántanos por favor cuál va a ser hoy. Claro que sí, Alicia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan y los que nos ven? Bueno, nosotros estamos felices en el episodio número 9, ¿verdad? Porque vamos a conversar sobre estrategias de crecimiento y entre ellos vamos a hablar de la atención al cliente. Cómo algunas empresas lo han hecho, cómo lo están haciendo para poder entonces de alguna manera ofrecer una experiencia distinta que permita lograr engagement con el cliente. ¿Sí? Entonces la idea es esa, o sea, de cómo construir tu futuro, ¿verdad? De esa empresa, de ese emprendimiento en el cual estás hoy, pero a partir de hoy decir cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo hacer. Entonces, con estos ejemplos que traemos, ¿verdad? Que van a ser unos ejemplos bien interesantes, comunes, algunos comunes, unos no tan comunes, pero que podemos ver qué podemos nosotros adaptar de esos ejemplos que traemos para ustedes hoy. Efectivamente, Anabel, vamos a tratar un poco de hablar de lo que es la innovación en la experiencia de usuario y en lo que es la atención al cliente, como bien decías, tanto en los ambientes presenciales como los que pueden ser los virtuales o incluso híbridos, ¿no? Tanto en online como en offline. Y bueno, vamos a adelantar brevemente un poco lo que es la calidad de la atención al cliente en distintos ámbitos, como bien decías. Uno va a ser el del turismo, con la propuesta de tanto el destino turístico como la experiencia del turista o del visitante de un producto cultural y otras experiencias más tecnológicas, pero también muy utilizadas, ¿no? Podemos hacer una muy breve introducción, tal vez diferenciando o mencionando lo que es el servicio al cliente y la atención al cliente, ¿no? El servicio al cliente lo podemos entender como el conjunto de acciones que se vayan a llevar a cabo para cubrir las necesidades del cliente, ¿no? y proporcionarle una experiencia extraordinaria, ¿no? de compra o de uso. Sería este servicio como conjunto de acciones. Y la atención al cliente, por su parte, pues estaría conformada por las prácticas destinadas a solucionar pues los inconvenientes, las consultas, los reclamos, las quejas. Es muy parecido a un uso al otro, pero bueno, tal vez mencionando ese matiz que lo puede diferenciar, ¿no? Ok, ¿y cómo pudieran, fíjate tú, las empresas enganchar a un cliente cuando lo atiende bien? Cuando ese servicio que le presta te hace sentir pues que te están atendiendo a ti, no a la multitud, es a ti, o sea, se dirigen a ofrecerte una experiencia distinta, que tú te sientes bien atendido, que tú te sientes acompañado, que tú te sientes en ese proceso que te permite seleccionar, ¿verdad? Porque muchas veces estamos en un proceso de selección y de alguna manera identifican tus gustos y cómo puede eso engancharnos con esa empresa, o sea, y ser clientes permanentes dentro de esa empresa, ¿no? Entonces, es una apuesta por la cual la empresa tiene que fijar, ¿verdad? Que tiene que cultivar, que tiene que capacitar a sus empleados para poder lograr lo que quiere, para poder lograr a mayor público, para poder lograr atraer más clientes. Porque un cliente satisfecho seguro te puede recomendar, pero uno que no lo esté, olvídalo. Entonces, bueno, es eso, es lograr que el cliente pueda ser tu primer promotor. De eso se trata, que tu cliente sea tu primer promotor, pero lo vas a lograr cuando él quede completamente satisfecho y puedas lograr ese engagement, o sea, que él pueda conectarse con tu empresa, con tu emprendimiento a través de esa atención que le puedes dar. Estoy de acuerdo, Anabel. Además, esa cercanía con el cliente, cuando te sientes de verdad bien atendido y escuchado y comprendido, ¿no? Consideras además que te acercas a la marca, ¿no? Hay una proximidad con la marca, hay una simplicidad e una innovación en los procesos también que permiten esta cercanía y bueno, hay que detenerse en esa importancia de las experiencias que sean lo más personalizadas posibles para obtener lo que mencionabas, Anabel, esa fidelización, ¿no? Entonces también tendremos que prestar atención, por ejemplo, a lo que son las megas tendencias, ¿no? Que también los usuarios pues cada vez esperan más obtener, ¿no? La diversidad, la igualdad, la sostenibilidad.
y bueno, y tratar de incorporarlas a nuestro producto y al discurso, ¿no? Que tratamos de expresar, ¿no? En los canales de comunicación. Entonces, será también importante tener un propósito y saberlo comunicarlo, ¿no? Al cliente con una correcta atención. Y fíjate tú que no es nada más a lo externo, a lo interno también. O sea, la empresa se tiene que mirar de puertas adentro y de puertas afuera. Y ya te voy a mostrar en uno de los casos que vamos a estudiar por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. O sea, no es nada más de cara hacia afuera, de cara adentro también es importante. Y eso lo vamos a mostrar, como te digo, con el ejemplo que uno de los ejemplos que traemos. Sí, así es, efectivamente, Anabel. Es muy importante también preparar al equipo de trabajo, ¿no? Hacerle, pues aportarle, darle una visión lo más completa posible del cliente, ¿no? Pues con todos los datos que se le puedan aportar, para que de esa manera, pues sí que disponga de un contexto y pueda tratar a cada usuario, a cada persona, pues de la forma más personalizada posible, ¿no? Para facilitar esa interacción. Yo creo que con estos ejemplos que pongamos un poquito más adelante, se va a ver muy, muy bien. Ok, buenísimo, Ali. Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar por el ejemplo de la empresa del sector turístico, ¿verdad? Aquí los Exacto. ejemplos van a ser variados, que eso es lo interesante, ¿no? Entonces, vamos a Es- empezar por un ejemplo del sector turístico de Madrid. Exacto, correctamente. Así es. Os quería proponer lo que es un poco la propuesta por parte de una entidad, en este caso un museo, es el Museo del Prado aquí en Madrid. Bueno, pretende interactuar con el usuario, aportándole una excelente atención al cliente, ¿no? A través de dos aplicaciones. Tiene una aplicación, una app gratuita, pues, que le permite acercarse a lo que es la experiencia de la visita al museo, que es gratuita, pero hay dos propuestas que, aunque si bien son de pago, también nos hacen un poco reflexionar sobre esa importancia de aportar tal vez un valor un poquito más añadido, pero que el usuario pues no en absoluto le desagrada pues aportar un pequeño plus económico, que la app no es cara en absoluto, y bueno, y con eso pues mejorar un poquito más todavía la experiencia, ¿no? Una de estas aplicaciones se llama Second Canvas del Museo del Prado. Lo que recoge son sus obras maestras, las más representativas. Entonces es una app que te permite adentrarte en 14 obras, creo que son, del propio museo, en un formato Ultra HD, pues, con una resolución excelente, ¿no? Entonces ahonda mucho en los detalles, se puede navegar sobre cada una de las obras, y bueno, te aporta información de los personajes, de la técnica que utiliza el autor, y detalles pues que son escondidos a los ojos del visitante, pues cuando los ves a lo mejor ahí presencialmente, ¿no? Entonces, bueno, la app incorpora además otras 60 obras relacionadas con estas principales o más significativas, y bueno, y también incorpora pues una ficha explicativa de cada obra, así como audioguías y signoguías, ¿no? Entonces es una aplicación bastante interesante, ¿no? Otra segunda muy parecida a esta fue la que lanzó el museo en el año 2016, conmemorando el aniversario del Bosco, de uno de los pintores expuestos en el museo, un maestro flamenco, y bueno, también muy similar al anterior, lo que hacía era recoger obras de este autor y bueno, pues dándoles una presentación pues muy un poco diferente a lo que es la experiencia presencial, ¿no? Es una aplicación muy completa y bueno, lo que trata un poco de hacer es eso, interactuar con el usuario, con el visitante en este caso, y bueno, conociendo un poco el perfil de este visitante, pues a ofrecerle la experiencia más personalizada posible, ¿no? Entonces son dos propuestas a través de lo que son aplicaciones a disposición del visitante. Y luego la propia web del museo, para tampoco extenderme demasiado y que resulte quizá muy espeso el ejemplo, la web también yo creo que tiene una interfaz bastante interesante, y permite al visitante pues interactuar muy bien con lo que es la experiencia, ¿no? Lo que es la propia web. Entonces tiene constantes reseñas a lo que son visitas virtuales, visitas de grupo, visitas guiadas, información de lo que es la consigna, la taquilla, el servicio de terraza, el café, tiene un servicio de gourmet, un restaurante muy interesante. Y bueno, luego hay un centro de atención al cliente y al visitante que también está accesible a través de la propia web, y bueno, permite acceder a lo que es una agenda de actividades, qué hace el museo cada día, qué actividades para niños incorpora,
e incluso un pequeño buzón como de sugerencias o de opiniones también asequible al visitante, ¿no? Al usuario. Buenísimo. Yo cuando estuve en el Museo Y del Prado, bueno, a mí me encantó la experiencia, pero si uno la puede acompañar, ¿verdad? Con una app o a través de la web, que puedas mejorar esa visita, que puedas ver qué promociones tienen, que puedas ver qué actividades tienen cada día, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Porque tú planificas la visita. Entonces puedes pues sacar más provecho, ¿no? A la actividad como tal. Entonces esa experiencia física con la experiencia que pueda tener el usuario, el visitante de forma virtual, de forma digital. Y bueno, entonces por supuesto que generas mayor empatía cuando tú dices, bueno, quiero ver esta obra en persona, o sea, la estoy viendo aquí digitalmente, pero es que quiero estar frente a ella. Y estar frente a ella es algo maravilloso, es algo inigualable, ¿no? Cuando tú te paras, cuando uno se para frente a la obra que más quiere ver, pues de verdad, o sea, de la mano del pintor, uno hace presencia allí, o sea, es una experiencia bien, bien simpática. A mí me encantó cuando yo fui, pues, sí, me encantó. Y bueno, y si va acompañado de lo digital, lo tecnológico, ¿verdad? Es muchísimo mejor, porque ahorita, bueno, estamos entrando en esa era, pues ya hace rato entramos, ¿no? Entonces, bueno, es darnos cuenta y es saber que para allá todo el mundo debe ir. Ujú. eso Buenísimo. es. Además, es una manera de ampliar la oferta de los canales de comunicación, ¿no? Y incluso de integrar en una plataforma unicanal pues todas las experiencias, tanto lo que decíamos antes, la online como la offline. Entonces, es aunar en la misma plataforma todo, el correo electrónico, las propias llamadas telefónicas, las aplicaciones de mensajería, la propia interacción, la descarga de aplicaciones. Es como aunarlo todo para que la experiencia del usuario pues sea lo más positiva posible, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tocaste un punto que podemos estudiarlo después, que es la omnicanalidad. Eso es interesante, ¿no? O sea, Mm. uno de los próximos temas, bueno, incluiremos la omnicanalidad, ¿no? Tendremos que incluirlo en lo que vamos a tratar. Ajá. Ahora voy a hablar yo del segundo caso, ¿verdad? Les voy a mostrar o les voy a traer la Mm. experiencia de Sapos. Sapos fue una empresa que ya hemos estudiado, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Ahora vamos a hablar de Sapos como una experiencia de cliente extraordinaria. ¿Por qué? Fíjate tú, Alicia, y bueno, y los que nos están escuchando. ¿En qué se basa Sapo? ¿O qué es lo que principalmente hace, verdad? Puertas adentro, Sapos trabaja o se enfoca en tener empleados felices, ¿verdad? Si tú estás feliz, si tu empleado está feliz, si la persona que va a tratar con el cliente está feliz, ¿qué puede transmitir? ¿Verdad? Va a transmitir tranquilidad y felicidad, porque es que eso es lo que puede transmitir, porque es lo que tiene, ¿verdad? Es la vibra que tiene, es el pensamiento que tiene. Entonces, ellos, una de sus máximas es que empleados felices crean un mejor servicio al cliente. Entonces, ¿qué hacen? Fomentan actividades divertidas dentro y fuera de la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitas tener a la gente activa, a la gente tranquila, a la gente feliz. Entonces se impulsan actividades creativas. O sea, hay una cultura creativa que me permite a mí tener a los empleados felices. Tú nunca has visto una persona que esté en su plena creatividad y esté triste o esté deprimida. No, no, no. La gente, de alguna manera creativa, si fomentas ese ambiente día a día, ¿verdad? Puedes entonces generar tranquilidad y felicidad y alegría y, si se quiere, una familiaridad, ¿verdad? Porque entonces empiezas a compartir con los que tiene, con tu entorno, ¿verdad? Cosas que son atractivas, actividades que son alegres. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, hacen concursos internos, ¿verdad? Hacen desfiles en la oficina, pero en horas de oficina. Entonces, se dan ese espacio, se dan ese permiso y generan esa cultura. Y también, por ejemplo, hacen la mejor bailarina, o sea, actividades que realmente permiten a las personas compartir y socializar entre ellos mismos, entre los empleados. Entonces, ellos proponen que por lo menos un 10% de su tiempo deben estar socializando con otros compañeros de trabajo, ¿no? De su tiempo libre. Entonces, bueno, es como generar, impulsar esa cultura. Entonces, teniendo empleados felices, ¿qué dicen de Sapo? Que Sapo es una de las empresas que ofrece la mayor experiencia a los clientes. ¿Pero por qué? Porque trabajan aguas adentro, o sea, aguas internas, o sea, dentro de la empresa. Generan la cultura necesaria para poder entonces ir afuera
de la empresa con esa energía y poder entonces buscar capacitar a esos empleados para que de alguna forma siempre el cliente esté satisfecho. Zappos es la venta de zapatos, ¿verdad? Y definitivamente es una marca que su principal pilar es el servicio al cliente. Ellos dicen que son una empresa de servicio al cliente que vende zapatos. Entonces es algo interesante porque es ver la cultura de otro punto de vista y es ver la importancia que tiene la experiencia de cliente. O sea, es poder lograr que el cliente sea atendido, ¿verdad?, de la forma correcta, le sean solucionados sus problemas, le sean aclaradas las dudas, ¿verdad?, para que él pueda entonces tomar la mejor decisión en función de la asesoría que nosotros les estamos dando. Entonces, es buscar la forma de que nuestra atención al cliente sea inigualable, sea una experiencia que la gente no olvide, ¿verdad? Entonces, es usar esa fortaleza, porque todo el mundo vende zapatos, pero ¿cómo los vendes? Entonces, ellos son una empresa que además, con su página web, ofrecen vía digital, ofrecen online. Ellos nacieron desde allí, desde la oferta online. Y si no has visto la experiencia de Zappos, vete al episodio anterior, que allí hablamos de Zappos desde sus inicios. Entonces, puedes allí ver la historia, ¿verdad? En el episodio anterior. Y en este episodio, entonces, abordamos la otra parte, ¿verdad? Que es lo del servicio al cliente. ¿Por qué son tan importantes? Porque ellos pueden ser tan exitosos en su experiencia de usuario al cliente. Entonces, capacitaciones, cultura creativa, que por cierto aprovecho de decir que traemos algo bien interesante por allí para generar cultura creativa, ¿verdad?, en nuestras personas. Y bueno, en los episodios posteriores les hablaremos un poco más, estén atentos de eso. Bueno, Alicia, este es el ejemplo que me pareció súper interesante para compartir con todos ustedes. Gracias, Anabel. Cierto que es sumamente interesante porque además es lo que estamos diciendo y viendo, que la experiencia es tremendamente importante, y tanto como la del usuario como la propia del equipo que va a transmitir al usuario, ¿no? El propio equipo de atención al cliente, ¿no? La calidad en la atención al cliente, por ejemplo, en el ámbito del turismo ocurre, yo creo que y es muy extrapolable al resto de sectores, ¿no? Porque se debe comenzar a trabajar precisamente analizando al cliente en profundidad. Además, daros cuenta de la importancia de la experiencia, porque una buena atención turística puede ayudar, por ejemplo, tanto a mejorar el posicionamiento de nuestra marca, sea una empresa o sea un destino turístico, un país, una región, un monumento. Mejorar también la experiencia y la satisfacción del turista, que sería en este caso el usuario, y además aumentar el gasto turístico, que sería otra de los pilares, ¿no?, del proyecto empresarial. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del entorno turístico, trayéndolo de nuevo a colación, inicialmente, ahora porque hay las plataformas de Internet pues han revolucionado la tecnología TIC, todo, ¿no? Como sabéis, pero inicialmente lo que era la atención al turista, llamémoslo así, venía siendo en los centros de información turística, en los que todos conocemos como punto de información turística o atención al visitante, ¿no?, en cualquier localidad, y principalmente estaban ubicados en lo que eran las zonas turísticas, en las estaciones, en los aeropuertos, y bueno, lo que presentaban un poco era un trato muy directo con el usuario, y bueno, dentro de estos centros de información turística, pues también para ofrecer esa cercanía, pues se puede acceder a lo que es Internet, también hay bastantes pantallas táctiles y elementos un poco digitales, ¿no? Entonces, bueno, también se gestionaba al personal en cuanto a lo que es la aportación de diversos idiomas por la calidad de la atención a distintas nacionalidades, ¿no? Y bueno, un poco eso, la comunicación online pues viene a ser lo que es la página web, redes sociales y, bueno, y herramientas de interacción personalizadas, ¿no? También se aportaban pues encuestas de satisfacción, y bueno, y luego como fuentes de financiación de los propios centros de información turística, pues por ejemplo se ofrecía lo que era o se puede ofrecer todavía, una tarjeta turística, elementos de merchandising, lo que son visitas guiadas, productos típicos, excursiones y distintas actividades, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es en estos centros puntos de información. Los centros de interpretación, que llegan a zonas que no son tan urbanas, con tanta población, están más orientados a las personas rurales, y lo que ofrecen además es información complementaria de otros atractivos y recursos turísticos, ¿no? Más con un carácter un poquito más educativo, ¿no?
Pero bueno, como decíamos antes, los elementos de transformación así más vanguardistas pues han venido siendo el desarrollo de las tecnologías TIC, de los dispositivos móviles y el auge de las redes sociales como un nuevo canal de comunicación, ¿no? Entonces sí que es verdad lo que decía antes, que se puede extrapolar a lo que es cualquier usuario en otro sector que no sea el turista, porque bueno, todos los turistas lo que requieren es una continua aportación de información, ¿no? Son usuarios pues muy preparados y quieren una experiencia pues lo más real posible, ¿no? Entonces es un aspecto también yo creo que interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco solapar los contenidos presenciales, digamos, con lo que es el contenido más virtual o modelos híbridos y, como también decías antes, pues incluso la cultura interna de la empresa, ¿no? Para luego proyectar esa imagen al usuario. Claro, si la experiencia que tú ofreces es física, debes combinar a un modelo híbrido, totalmente. Pero si la tuya es digital, 100%, entonces, bueno, trabajar mucho para que esa experiencia de usuario digital o virtual, online, sea la mejor experiencia posible. Entonces, esmerarte en que ese servicio al cliente, en que esa atención, en que esa experiencia de usuario sea la mejor, sea inigualable, sea wow. Tal cual podemos ver el caso de Netflix, ¿verdad? Netflix, pues, en muchos casos, ¿verdad? Trabaja mucho con la personalización. Sus algoritmos, bueno, su aprendizaje en esos algoritmos son plataformas que ofrecen a los clientes, bueno, su oferta de ocio adaptada a ese gusto. O sea, ellos buscan la forma, ¿verdad?, de ofrecerme a mí, de estar yo ahí pegada, enganchada con ellos, porque cada vez pues el algoritmo estudia lo que yo me quedo viendo, lo que yo observo, y entonces me ofrece, ¿verdad? Según mis gustos, me va ofreciendo esa parrilla de nuevos elementos, de nuevas películas, de nuevas series, ¿verdad? A mis gustos, ¿verdad? A mi gusto, a mi personalización. Entonces, bueno, a veces uno queda sorprendido, ¿no? Pero sí es lo que realmente uno le gusta, pues lo que tú deseas, que ser bien atendido y que si predictivamente te pueden decir tus gustos, pues eso trabajan los algoritmos, ¿no? Para eso están esos algoritmos. Hay un contraejemplo, Alicia, que yo quisiera poner, ¿verdad? Que fue una experiencia física, ¿verdad? Yo llego, voy a una panadería, ¿verdad? Cuando llego, ¿verdad?, al mostrador, pues resulta de que la dueña de la panadería está regañando o está llamándole la atención a la persona, al empleado que está atendiendo. Entonces yo llego, pues, y cuando yo llego veo esa situación. Por supuesto, para uno es muy incómodo, ¿verdad?, como cliente observar y estar en presencia de esa situación. Pero entonces, al final tuve que decirles, ¿me pueden atender? O sea, ¿cómo yo cliente, ¿verdad?, me voy a querer volver a un sitio donde primero hay un clima de trabajo desagradable, ¿verdad?, porque estás llamándole la atención frente a los clientes, a un empleado, ¿verdad? Y en segundo, o sea, tengo que pedir yo que me atiendan. Entonces no es la idea. Yo creo que la idea es, tú, dueño de negocio, ¿verdad?, tienes los momentos precisos. Si necesitas canalizar algún llamado de atención, bueno, tienes que buscar el momento. No es ni frente al cliente, porque es muy desagradable, ¿verdad?, para el cliente estar apreciando una situación incómoda, ¿verdad? No tenemos por qué, ¿verdad? Y segundo, permitirle al empleado, a la persona que está atendiendo, que atienda de la mejor manera al que llega, o sea, de manera directa, de manera rápida. O sea, no puede ser la prioridad llamar la atención a un empleado, ¿verdad?, que atender a un cliente que está allí esperando. Entonces, es como una reflexión que quería traer finalmente, pues, a todos los casos que traemos, pero no es una reflexión porque es una vivencia real, ¿no? Entonces, tu empleado, tu dueño de empresa, enfócate de que tu empleado, ¿verdad?, primero capacitarlo, segundo que esté tranquilo en su área de trabajo para que pueda atender lo mejor posible a los clientes que llegan, ¿verdad? Entonces es estar atento a que las personas puedan atender a los clientes que llegan de forma tranquila, de forma ordenada, de forma fácil y fluida, ¿verdad? Con la mejor sonrisa, si es posible. Sí,
Sí, sí, que es una reflexión muy, muy interesante, porque es que además la atención tiene que ser, como decíamos antes, una experiencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el antes, con el durante y con el después, ¿no? de esta experiencia que pretendemos lograr. Entonces, llevado un poco al entorno del que veníamos hablando antes del turismo, pues cómo se prepara, por ejemplo, esta experiencia antes, pues mostrando atención a cuál puede ser el interés, ¿no? Ayudar a planificar, aumentar el interés, ¿no? En este caso de que has puesto en el ejemplo, pues ese antes sería pues el cuidado de antes de que incluso el cliente esté delante de ti, si es una interacción así muy presencial, pues tener esa cultura previa, ¿no? esa cercanía, evitando esos momentos así pues de conflicto o de no mostrarte amable o no estar predispuesto, ¿no? Durante pues esta misma situación, ¿no? Cuando ya has recibido al cliente, en la experiencia turística sería pues en el momento en el que ya estás en la propia experiencia, digamos, pues mejorar el conocimiento, ¿no? y aportando información pues para tener unas experiencias fuera de las más convencionales o de las más habituales. Y después del viaje o después de la experiencia, pues sería pues lo que decías también antes, Anabel, el que nos podamos nos podamos sentir prescriptores, ¿no? O embajadores del destino turístico, de la marca o del producto, ¿no? Y saber fidelizar, tener un recuerdo de experiencia pues positivo, reforzarlo pues con ofertas, con descuentos, con promociones, y también muy importante lo que nos decías con el contraejemplo, trabajar sobre las experiencias negativas, ¿no? Pues para que, bueno, pues a través de una reseña, una valoración, ofrecer ese canal también pues para que el cliente se sienta cercano, participativo, se integre, y bueno, y la experiencia es un antes, un durante y un después, ¿no? Excelente, me encanta ese resumen que acabas de hacer, Alicia. El antes, el durante y el después. Entonces tenemos que cuidar esos 3 momentos, ¿verdad? Entonces es prepararnos para el antes, el durante y el después. Y si en el después logras que tu cliente sea embajador de tu marca, mira, has logrado la experiencia que necesitamos lograr. Entonces de eso se trata. Construir tu futuro, ¿verdad? Desde el día de hoy, en servicio de atención al cliente, en cómo puedes capacitar a tus empleados, ¿verdad? Para que él viva, ¿verdad? Una experiencia como empleado, ¿verdad? Que lo estás tomando en cuenta, que lo estás capacitando, pero que él le pueda transmitir al cliente una forma distinta de atención, de experiencia. Y posteriormente el feedback, ¿verdad? De ese cliente, pues va a ser mucho mejor y puedes ir puliendo todo ese proceso, todo ese ciclo. Entonces, bueno, a construir tu futuro como empresa, como emprendimiento desde el día de hoy, con este conocimiento, toma los tips que te hicieron falta, ¿verdad? Que te hacían falta, empieza a hacer cambios, ¿verdad? Porque para eso es el podcast, para que tú puedas empezar a construir tu futuro con nuevas bases, con nuevo conocimiento y con nuevas experiencias, en este caso, para tu cliente. Correcto, Anabel, exactamente. Es, además, tratar de simplificar los procesos, ser innovador, ser creativo, como apuntabas también en el comienzo, trabajar esas experiencias que sean lo más personalizables posibles, con un objetivo de fidelización y de que es una experiencia tanto para el que la transmite, tus agentes de atención al cliente, como el propio usuario, ¿no? Y al final es un poco como una familia, ¿no? En la que interactúas y te sientes también pues parte integrante de una comunidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es una reflexión bonita la que hemos podido tratar de compartir con vosotros hoy, y cierto que la atención al cliente es un ámbito que toca muchos palos, y seguro que sale una propuesta paralela en la que podamos ahondar más, si os parece, pues en alguno de los elementos que forman parte de la atención al cliente, tratados hoy o no, porque hay tantos, ¿verdad?, que seguro que surgen, pero es eso lo que dices, Anabel, cada uno que lo lleve a su experiencia personal, y la atención al cliente siempre muy importante. Sí, y tiene mucha tela que cortar, de aquí saldrían muchísimos temas y bueno, los vamos a ir tratando. Quédense con nosotros, ¿verdad? Sigan con nuestros podcast suscríbanse a los canales, y bueno, definitivamente si tratamos un buen servicio al cliente, eso va a repercutir positivamente en las ventas. Seguro que va a ser así, ¿verdad? Porque al tener embajadores, pues de seguro tu marca va a seguir despegando y aumentando sus ventas. Bueno, Alicia, ya creo que es hora de despedirnos. Estoy muy encantada de haber conversado contigo. 2 mundos, ¿verdad? Estamos en Europa y América,
conectadas a través de Ujú. este podcast y bueno, encantadísima pues de compartir contigo y de todos los que nos escuchan. Si quieren compartir una experiencia, por favor nos escriben, ¿verdad? Para que todos pues seamos partícipes de esa experiencia que tú quieres compartir, ¿verdad? Bien sea una empresa que conozcas, que la experiencia de usuario es inigualable y bueno, la compartimos con todos para que entonces veamos otros ejemplos, otros casos que donde realmente valga la pena poner la lupa, ¿no? Y aprender nuevas cosas. De acuerdo, Anabel. Exacto. También para mí un placer y también lo que dices, os invitamos incluso si queréis participar, dejando vuestra reflexión, vuestra conversación, abrimos una tercera pantalla y conversamos pues compartiendo en cualquier parte en la que te encuentres, aquí en España, en Europa o allí en Venezuela o en cualquier país, si es que es lo que tiene el podcast Construye tu futuro, que nos acerca a todos. Exacto. Bueno, chicos, nos vemos, que estén muy bien. Chao, Alicia. Hasta luego a todos. Chao, Anabel. Un beso a todos.